¿Qué es el artículo 5 del Tratado de la OTAN? Tras un incidente con helicópteros bielorrusos, que supuestamente cruzaron la frontera polaca durante la operación especial rusa en Ucrania, Estados Unidos ha dicho que atiende la seguridad de la OTAN, pero que el uso del artículo 5 del Tratado de la Alianza no está en discusión. ¿Qué es este artículo y qué relación tiene con el anhelo de Kiev a la adhesión a la OTAN? Sputnik explica. ¿Qué ocurrió en la frontera entre Polonia y Bielorrusia? Un medio de comunicación polaco afirmó a principios de agosto que 2 helicópteros bielorrusos habían supuestamente cruzaron la frontera cerca del pueblo de Bielorrusia a una altitud muy baja, lo que dificultó que los sistemas de radar los detectaran. El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco confirmó la violación del espacio aéreo, calificándola de otro elemento de escalada de la tensión en la frontera polaco-bielorrusa. El Ministerio de Defensa bielorruso, por su parte, argumentó que las acusaciones eran descabelladas e inventadas por Varsovia para justificar el aumento de las fuerzas polacas junto a la frontera. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, afirmó que Washington espera que todos los países respeten el espacio aéreo soberano de otros países y agregó, seguiremos tomándonos muy en serio la seguridad de la OTAN. No voy a adelantarme a ningún anuncio que podamos hacer nosotros o cualquier otro país de la OTAN. Hay un proceso. Existe un proceso para que los países de la OTAN invoquen el artículo 5 del Tratado de la OTAN del 4 de abril de 1949. En este momento no estamos en esa fase, añadió. ¿De qué trata el artículo 5? El artículo 5 estipula que si un aliado de la OTAN es víctima de un ataque armado, los demás países de la OTAN lo considerarán un ataque armado contra todos los miembros de la alianza y tomarán las medidas que consideren necesarias para ayudar al aliado. Las partes acuerdan que un ataque armado contra una de ellas o varias en Europa o América del Norte se considerará un ataque contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que, si se produce tal ataque armado, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la parte o partes así atacadas adoptando de inmediato, individualmente y de acuerdo con las demás partes, las medidas que considere necesarias, incluido el uso de la Fuerza Armada, para restablecer y mantener la seguridad de la zona del Atlántico Norte, dice el artículo 5. Según el artículo, se informará inmediatamente al Consejo de Seguridad de la ONU de cualquier ataque armado de este tipo y de todas las medidas adoptadas como consecuencia del mismo. Tales acciones cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales. Están relacionados los artículos 5 y 6. En realidad, el artículo 5 se complementa con el 6, que dice lo siguiente. A los efectos del artículo 5, se considera que un ataque armado contra una o más de las partes incluye un ataque sobre el territorio de cualquiera de las partes en Europa o América del Norte, sobre los departamentos argelinos de Francia o 2, sobre el territorio de Turquía o sobre las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las partes en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer. Sobre las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de las partes, cuando se encuentren en o sobre dichos territorios, o en cualquier otra zona de Europa en la que estuvieran estacionadas fuerzas de ocupación de cualquiera de las partes en la fecha de entrada en vigor del tratado, o en el mar Mediterráneo o en la zona del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer. ¿Con qué frecuencia se ha utilizado el artículo 5?
El artículo 5 solo se ha invocado una vez en la historia de la OTAN, tras los atentados terroristas del 11S en Estados Unidos, que allanaron el camino para la mayor operación militar de la historia de la alianza en Afganistán. El 12 de septiembre de 2001, al día siguiente de los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono, la OTAN invocó el artículo, comprometiendo a sus miembros a apoyar a Estados Unidos en sus represalias, de acuerdo con una resolución de 4 párrafos que fue aprobada por unanimidad. El 2 de octubre de 2001, el entonces secretario general de la OTAN, Lord Robertson, prometió el apoyo de los 18 aliados de la OTAN a la campaña antiterrorista de Estados Unidos. El compromiso de autodefensa colectiva plasmado en el Tratado de Washington se contrajo en circunstancias muy distintas de las actuales. Pero no sigue siendo menos válido ni menos esencial hoy en día, en un mundo sometido al azote del terrorismo internacional, afirmó Robertson en una declaración entonces. Además de participar en la guerra de Afganistán, la respuesta de la OTAN a los atentados del 11S en virtud del artículo 5 incluyó la operación Eagle Assist, en la que aviones de la alianza ayudaron a patrullar los cielos de Estados Unidos durante 7 meses entre 2001 y 2002. Otra actuación relevante fue el inicio de la operación Active Endeavour, que supuso el envío de fuerzas navales de la OTAN para llevar a cabo actividades antiterroristas en el Mediterráneo Oriental. La operación, que se inició en octubre de 2001 y posteriormente se amplió a toda la región mediterránea, finalizó en 2016. Los aliados de la OTAN también han adoptado medidas de defensa colectiva en otras situaciones, como unirse a las operaciones militares de Estados Unidos en Siria, Irak y Afganistán, así como ayudar a mantener la paz en los Balcanes. Esto llevó a la alianza a implementar un aumento significativo de sus defensas colectivas, incluyendo triplicar el tamaño de la fuerza de respuesta de la OTAN. ¿Qué relación guarda el artículo 5 con la candidatura de Ucrania a la OTAN? Los medios de comunicación estadounidenses señalaron recientemente que la garantía de defensa común de la OTAN en forma del artículo 5 obstaculiza la admisión de Kiev en la OTAN en medio de la actual operación militar especial rusa en Ucrania. Ucrania se encuentra actualmente en medio de un conflicto con Rusia, y su admisión en el bloque obligaría a los 31 países miembros de la OTAN a acudir en su defensa militar, lo que podría desencadenar una guerra más amplia con un país con armas nucleares, añaden los medios, refiriéndose a un hipotético escenario en el que Ucrania se convirtiera en miembro de la alianza en un futuro próximo. A continuación, las autoridades ucranianas empezaron a discutir con Estados Unidos las garantías de seguridad que los países del G7 prometieron a Kiev tras la cumbre de la OTAN celebrada en Vilna, capital de Lituania, los días 11 y 12 de julio. Acordaron que todos y cada uno de los miembros del G7 cerrarían un acuerdo con Kiev para proporcionarle garantías de seguridad y ayudarle a reforzar sus fuerzas armadas. Por su parte, el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrei Yermak, describió las garantías de seguridad para Kiev como compromisos específicos a largo plazo, o formatos y mecanismos de apoyo claramente desarrollados. Afirmó que tales garantías se mantendrán hasta que Ucrania obtenga el ingreso en la OTAN. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió de que los planes del G7 son potencialmente muy peligrosos y podrían considerarse una usurpación de la seguridad de Rusia, algo que incitaría a Moscú a responder del mismo modo. Peskov subrayó que la provisión de cualquier garantía de seguridad a Ucrania significa que los países del G7 ignoran de hecho el principio internacional de la indivisibilidad de la seguridad.
Antes de lanzar la operación especial, Rusia intentó evitar un conflicto con Ucrania ofreciendo sus propias garantías de paz a la OTAN, en medio de un aumento de los suministros militares de los países occidentales a Kiev. El año pasado, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseveró que Occidente había ignorado básicamente las propuestas del Kremlin sobre seguridad regional, y añadió que Estados Unidos no había satisfecho 3 propuestas clave presentadas por Rusia. No vimos que se consideraran adecuadamente nuestras 3 demandas clave. Detener la expansión de la OTAN, negarse a utilizar sistemas de armas de ataque cerca de las fronteras rusas y devolver la infraestructura militar del bloque en Europa a como estaba en 1997, subrayó Putin en aquel momento. Esto se produjo después de que Moscú recibiera la respuesta escrita de Occidente a las propuestas relacionadas con la seguridad regional que Rusia presentó en diciembre de 2021. Las propuestas, en concreto, incluían la postura de Moscú de poner fin a las tensiones existentes con la OTAN, subrayando también que la alianza debería abandonar la idea de aceptar a Ucrania en sus filas. Durante la cumbre de Vilna, los líderes de la OTAN acordaron un paquete de 3 elementos para acercar a Ucrania a la alianza. El primer elemento incluye la creación de un programa de asistencia para Ucrania que haga posible la transición a los estándares de la OTAN. El segundo elemento es la creación del Consejo OTAN-Ucrania, y el tercero implica la cancelación del Plan de Acción para la adhesión de Ucrania, que acortará el proceso de adhesión de Kiev. Sin embargo, la alianza no ha cursado ninguna invitación oficial a Ucrania, país del que muchos afirman que es poco probable que se incorpore a la OTAN en un futuro inmediato. A principios de este año, el presidente Putin señaló que parece que los aliados occidentales de Kiev habían decidido realmente hacer la guerra a Rusia hasta el último ucraniano, algo que indica claramente el posible objetivo de Occidente de ver a Ucrania en la OTAN.